Bueno, vamos a empezar con la guía 6 de momento lineal. Vamos a ir progresivamente entre hoy y el viernes abordándola. Vamos a empezar directamente con el primer ejercicio, que es muy simple, pero justamente para empezar bien desde el principio, desde lo más básico, digamos. Entonces, fíjense, tenemos una pelota de 1,35 kilogramos que rebota contra una pared a 12 metros sobre segundo y al hacerlo conserva el módulo de la velocidad. Halle la variación de la cantidad de movimiento y nos preguntan si varía la energía. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos una pelota que viene, choca contra una pared formando un ángulo, como ven acá, de 30, rebota y se va. Y nos dicen que al rebotar conserva el módulo de la velocidad. Es decir, que si chocó la pared con 12 metros sobre segundos, entra con esa velocidad, sale con esa velocidad también. ¿Sí? Bueno, ¿cuál les parece que va a ser este ángulo de salida de acá? Exacto, ¿no? 60 metros. Bien. Entonces, veamos lo siguiente. Nos piden calcular, ¿sí? Problema 1, nos piden calcular la variación de movimiento, el delta P, ¿sí? La variación de movimiento, ustedes vieron hoy con Ana, que ¿qué es? Es P final, momento lineal final, menos P inicial, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el P inicial? Acá, ¿qué tenemos? Tenemos ¿cuántos cuerpos, digamos, moviéndose o implicados en este ejercicio? Nosotros estamos pensando en la pelota, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una pelota que tiene una masa, ¿sí? Y una velocidad inicial. P, como vieron con Ana, es un vector, velocidad vector. P es masa por velocidad. El P inicial será la masa por la velocidad inicial, ¿sí? Y el P final será la masa también de la pelota por la velocidad final, ¿sí? Muy bien. Entonces, delta P, ¿sí? Que es P final menos P inicial, será M, velocidad final, menos M, velocidad inicial, ¿no es cierto? O sea, M, velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Bien. Perdón, seguimos. Entonces, nos dicen que en módulo la pelota choca la pared con 12 y que el módulo se mantiene, así que sale con una velocidad también de 12 metros sobre segundos, ¿sí? Entonces yo puedo usar esos datos acá. Puedo poner, o sea, la velocidad inicial en el módulo sería 12, final en módulo sería 12, esto me daría 0. ¿Eso estaría bien? No, no está bien, porque el delta P es, acuérdense, una cantidad vectorial, ¿sí? Entonces yo no puedo poner módulos ahí. Si yo quiero ver lo que pasa en una situación con el momento lineal, yo tengo que analizar lo que pasa en X y lo que pasa en Y. Entonces veamos algo. Siempre antes de empezar a hacer las cuentas, miremos el ejercicio y pensemos si hay algo que me permite hacer menos cuentas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la variación de momento, ¿sí? En Y? La variación de momento en Y. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les parece? ¿El momento en Y se conservará? ¿Será igual la velocidad en Y cuando entra que cuando sale la pelota? Bueno, fíjense, ustedes tienen una pelota que está entrando, ¿sí? Y después sale con un ángulo de 60 y 60, ¿no? Entonces, cuando entra en Y, que tengo la descomposición en Y, me daría esta parte de la velocidad, ¿no? Esta proyección en Y, si llamo a esto Y y a esto X, ¿sí? Yo estoy diciendo que esto es Y y que esto es X, ¿sí? Y cuando sale, ¿qué pasa con Y? Sigue yendo hacia arriba, ¿no? ¿Y va a valer lo mismo? Sí, porque sabemos que el módulo es lo mismo, los ángulos son lo mismo, así que la velocidad de I acá será la misma que la velocidad de I ahí, ¿no es cierto? Es decir, que la variación de movimiento en I, ¿sí? Será 0. No varía el momento en I, porque no varía la velocidad, la componente I de la velocidad. Pero ¿qué pasa con X? Fíjense, la proyección con el seno de 60
¿no? De la velocidad en X será esta, ¿sí? Con esta dirección positiva. ¿Y cuándo sale la proyección? ¿Cuál es? Fíjense. Es esta, hacia allá en X, ¿sí? O sea que vengo hacia la derecha a X positivo cuando viene y a X negativo cuando se va. O sea que no es igual la componente de X de la velocidad, ¿no es cierto? Es decir, que si yo quiero calcular el delta P en X, será m velocidad final en X menos velocidad inicial en X. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si uno calcula la velocidad inicial en X y la velocidad final en X, ¿sí? Los dejo para que hagan la cuenta, es muy fácil, ¿sí? Es por el seno de 60, fíjate, bueno, lo hacemos, velocidad, ahí me quedé sin lápiz, velocidad inicial, ¿sí? En X van a ser 12 metros sobre segundos, ¿sí? Que es el módulo de la velocidad, por el seno de 60, por el seno de 60, ¿sí? Esto van a ver que les da 6 raíz de 3. Y la velocidad final en X, ¿cuánto es? Va a ser menos 12 metros sobre segundos por el seno de 60, ¿no es cierto? Porque yo ya sé que la velocidad va para el otro lado. Así que esto me va a dar menos 6 raíz de 3. Así que esto va a ser masa por menos 6 raíz de 3 menos 6 raíz de 3. ¿Sí? Bueno, hagan la cuentita, pongan los numeritos, van a ver que esto les da menos 28,06 kilogramos, metros sobre segundos. ¿Sí? ¿Está bien? Esta es la variación de momento en Y, que es la variación de momento total, porque en X es la variación de momento total porque en Y es 0. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ustedes vieron hoy la relación entre el momento, la variación de momento y el impulso, ¿sí? Es decir, estos menos 28,06 es el impulso, ¿sí? El impulso de la pared, ¿sí? El impulso que la pared le da a la pelota. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Este es un cálculo simple de una situación en la cual cambia el momento lineal de un objeto, de un cuerpo, en este caso una pelota, en una dirección y no cambia en la otra. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora a mirar el ejercicio 2, que es muy simple también. No tiene tanto que ver con momento lineal, sino con posición del centro de masa, que también lo vieron con Ana, ¿sí? A veces hay problemas, no les va a pasar en esta guía, particularmente que tengan problemas que sean más simples de resolver usando la posición del centro de masa, las velocidades del centro de masa, pero bueno, solo para que sepan que sí existen situaciones en las que trabajar con centros de masa es más fácil que trabajar con las posiciones de los cuerpos involucrados en el problema. Entonces, miremos el problema 2. En el problema 2 nos dicen, calcule la posición del centro de masa del sistema Tierra-Luna. La masa de la Tierra es unas 82 veces la masa de la Luna y la distancia entre los centros de la Tierra y la Luna es de 60 radios terrestres. ¿Sí? Y nos dicen exprese la respuesta en función del radio terrestre. ¿Sí? Bien, entonces, como siempre yo les repito un poco lo que dice este problema. El problema nos dice, estamos acá, estamos acá, a ver si tenemos foco. El problema nos dice, problema 2, estoy sin foco. Problema 2, ¿sí? Tenemos, imagínense que tienen ejes X e Y, ¿sí? Y que acá tienen a la Tierra, ¿sí? Y voy a poner a la Luna acá,
¿sí? La pongo todo sobre el eje X para que sea más fácil, ¿sí? Entonces fíjense, me dicen, esta es la Tierra y esta es la Luna. Me dicen que la masa de la Tierra son 82 veces la masa de la Luna. Este es un dato que me dan, ¿sí? Y después me dicen que la distancia Tierra-Luna, es decir, desde el centro, ¿no? Desde el centro de la Tierra al centro de la Luna, esta distancia Tierra-Luna, es 60 veces el radio terrestre, ¿sí? Bien. Entonces, nos piden calcular el centro de masa de esta situación. ¿Cuál es el centro de masa de este sistema, Tierra-Luna? Entonces, ¿qué les parece? ¿Que dónde va a estar el centro de masa? Bueno, claro. Entonces, como la masa de la Tierra es mucho más grande que la de la Luna, es 82 veces, el centro de masa tendrá que estar más cerca de la Tierra que de la Luna, ¿sí? Y va a tener que estar exactamente en el eje X, ¿sí? Nosotros lo pusimos en el eje X, por haberlo puesto en el eje Y tendría que estar en el eje Y, ¿sí? Pero tiene que estar exactamente en la línea que une a los dos, en algún lugar en la línea que une a los dos, más cerca de la Tierra. Entonces veamos, ¿cómo se calcula la posición, el R del centro de masa? Ustedes vieron con Ana hoy que es la suma de las posiciones, ¿sí?, de los cuerpos que estén involucrados en nuestro problema por la masa de cada cuerpo dividido la suma de todas las masas. ¿Cuántos cuerpos tenemos acá? Tenemos dos, ¿no es cierto? Tierra y Luna. Así que voy a sumar dos cosas. Bien, entonces ahora, fíjense. ¿Cuál es la posición, el R, ¿sí? Esto, vector. ¿Cuál es la posición de la Tierra? Bueno, la posición de la Tierra yo la elegí como 0x, 0y. Así que va a ser 0. ¿Está bien? Así que 0. 0 por 0. Bien, más. ¿Cuál es la posición de la Luna? Bueno, la posición de la Luna es esta distancia, que vimos que era 60 radio de la Tierra. Así que 60 radio de la Tierra en X. Bueno, está bien, porque nosotros elegimos X. Bien, todo esto dividido, ¿sí? Ah, perdón, me faltó por la masa de la Luna, porque ahora estoy con el R de la Luna por masa de la Luna. ¿Sí? Masa, perdón, ahora lo escribí con letra grande, pero antes con letra chica, perdón. Masa con M chica, masa de la Luna. Y todo dividido, la suma de las masas. Masa de la Tierra más masa de la Luna. ¿Está bien? Bueno, yo conozco todo. ¿Está bien? Conocemos todo. Así que hagan la cuentita y vean. No, la vamos a hacer ahora. Se los voy a dar con el numerito. Así vemos el resultado. Este resultado nos da 0,73 radio de la Tierra. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos dio 0,73 por el radio de la Tierra. ¿Sí? ¿Les parece que está bien? ¿Este resultado es coherente? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ahí va. Bien. Tiene sentido, ¿no es cierto? Porque el centro de masa está dentro del radio de la Tierra, ¿sí? Justamente, es tanto más grande la masa de la Tierra que con respecto a la Luna, que el centro de masa está, si este es el radio de la Tierra, está, qué sé yo, si esta es la mitad, estará por acá, ¿sí? El centro de masa. ¿Está bien? Por acá. No sé si se vio. Ahí va. Eso. Bueno. Perfecto. Entonces este tipo de problemas son los problemas con posición del centro de masa. Les tiro un dato, el problema 3 está resuelto en el libro, así que háganlo, tiene una vueltita más, es un poquitito más difícil, pero apenas, y está resuelto en el libro. El ejercicio 4, se los dejo para que lo hagan ustedes. Vamos a ver ahora, yo tenía ganas de hacer el ejercicio 7, ¿sí?
Lo que vamos a ver hoy es hasta el ejercicio 7, porque a partir del ejercicio 8 empiezan los ejercicios de choque y eso lo van a ver con Ana el viernes y los vamos a ver el viernes, acá también. Entonces, miren el problema 7. Vayan leyéndolo mientras yo me organizo acá. Les doy un ratito para que lo piensen. Fíjense, el ejercicio 7 nos dice, una rana de 50 gramos de masa se encuentra en el extremo de una tabla de madera de 5 kilogramos de masa y 2 metros de longitud. La tabla está flotando en la superficie de un lago. La rana salta con velocidad v0 formando un ángulo de 30 con la horizontal y nos dicen calcule el valor de v0 para que la rana al saltar llegue al otro extremo de la tabla. Suponga que no existe rozamiento entre la madera y el agua. Entonces, vamos de nuevo, por si nos perdimos en la explicación del ejercicio, en lo que era el enunciado. Tengo una rana, ¿sí? Que está en un extremo de una tabla. ¿Está bien? Entonces la rana va a saltar con una velocidad v0, ¿sí? Y nos dice que forma un ángulo de 30. Acá hay 30 grados. ¿Está bien? Nos dicen, ¿quién tiene que ser v0, ¿sí? Para que la rana pueda llegar al otro lado de la tabla? ¿Está bien? Para que al saltar llegue al otro extremo de la tabla. Y nos dicen, suponga que no hay ningún tipo de rozamiento entre el agua y la tabla. Es como si hubiera, ¿sí? Como siempre decimos, cuando no hay rozamiento podemos pensar como si fuera hielo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, esa es la situación. Ahora veamos cómo se resuelven estos ejercicios. Este tipo de ejercicios. Porque el ejercicio, por ejemplo, 5, 6, son más o menos parecidos. Yo quería hacer este porque me pareció que podía ser el más difícil o el más completo. ¿Sí? Entonces, vamos acá a resolver. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el dibujito acá de nuevo, porque el dibujito siempre es clave. ¿Sí? Yo tengo el agua, tengo la tabla y tengo la rana, que la voy a dibujar con un puntito porque si no sé dibujar personas con palitos, menos una rana. Entonces v0 y esto son 30 grados. ¿Sí? Nos dicen que la tabla mide 2 metros. ¿Sí? Y nos dicen que la masa de la tabla, ¿sí? La masa de la tabla son 5 gramos, o sea, 0,05 kilogramos. ¿Sí? ¿Son 5 gramos, nos dijeron? 50 gramos, con razón no me daba. 50 gramos, o sea, 0,05 kilogramos. ¿Sí? Bien. ¿Tenemos algún dato más? No, no tenemos ningún... Perdón, esta es la masa de la rana. Disculpen. La masa de la rana es esto. Perdón, masa de la rana es esto. Y la masa de la tabla son 5 kilos. Perdón. Masa de la tabla son 5 kilos. ¿Está bien? Bien. Entonces la tabla es 100 veces más pesada que la rana. ¿Sí? Bien. Vamos a decir que tenemos gravedad así hacia abajo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, de nuevo, quiero saber quién tiene que ser v0 para que la rana salte hasta acá. Y ustedes nos dirán, no sé, me dirán, no entiendo, este problema es una pavada. ¿Qué tiene? Salta y llega hasta acá. O no, o ya están tan re cancheros con esto y ya lo vieron con Ana o lo que sea y dicen, no, bueno, pará, no es tan fácil, porque cuando la rana salte, al saltar, como me dijeron que no hay rozamiento y esto es como si fuera hielo, ¿qué le va a pasar a la tabla cuando salte la rana? Exacto, la tabla se va a ir para atrás, ¿sí? ¿Por qué se va a ir para atrás la tabla? ¿Por qué se va a ir para atrás, trabalenguas, la tabla?
¿sí? La tabla se va a ir para atrás justamente porque existe algo que se llama momento lineal, ¿sí? Y el momento lineal, ¿sí? En el momento en que la rana salta, va a ser igual, la variación de momento lineal cuando la rana salta, ¿sí? Va a ser 0, ¿sí? Esto es cuando salta, ¿sí? Apenas la rana salta, esto vale 0. ¿Está bien? ¿Por qué hago tanto énfasis en decir apenas la rana salta? Porque nosotros, ¿qué es lo que ustedes vieron con Ana? Ustedes vieron con Ana que la sumatoria de las fuerzas externas, ¿sí?, a un sistema es igual a la variación de momento, ¿no? Bueno, entonces yo estoy pensando que en ese momento justo en el que la rana salta, ¿está bien? No hay ninguna fuerza externa que esté afectando mi sistema, ¿está bien? Ahora, cuando la rana saltó y ya está sola flotando por acá, flotando y haciendo este movimiento oblicuo, ¿hay alguna fuerza externa actuando sobre la rana? Exactamente, está la fuerza de la gravedad que le va a cambiar el momento. Por eso en un tiro oblicuo, ¿sí?, las velocidades de los objetos van cambiando, ¿no? Subo, cada vez tengo menos velocidad y después bajo y cada vez tengo más velocidad y va cambiando. Mi delta P es distinto de 0, porque va cambiando la velocidad porque hay una fuerza externa, que es la gravedad, que me está haciendo cambiar la velocidad. Pero en este caso, uno perfectamente puede pensar, van a ver en distintos problemas, sobre todo el viernes, que uno piensa el delta P en distintos momentos como instantáneos, ¿sí? El delta P en este momento en el que la rana salta es 0, ¿sí? El sistema rana-tabla conserva su momento lineal, ¿está bien? También eso es otra cosa, otro concepto que lo vamos a ir trabajando en estos días, pero que tiene que ver con a quién estamos considerando como un sistema, ¿está bien? Si yo pienso a la rana y a la tabla, el momento, la variación de momento rana-tabla se mantiene, no cambia, ¿sí? Si yo les pregunto, chicos, ¿cambia el momento de la rana sola? No considero la tabla. ¿Cambia? Y sí, pues la rana está quieta ahí y de repente salta, tiene velocidad. O sea que pasó de tener velocidad 0 a tener velocidad. O sea que el delta P cambió totalmente, cambió, ¿sí? Ahora, si yo considero la tabla y la rana, el delta P del sistema tabla-rana no cambia. ¿Por qué? Porque esas fuerzas, que seguro lo vieron con Ana, las fuerzas que están actuando para que haya ese movimiento de las dos cosas son fuerzas internas, ¿sí? La fuerza que siente la rana es la misma, pero con dirección contraria a la fuerza que siente la tabla. Son fuerzas internas, así que no entran acá. Por eso no, esto es 0, porque no hay externas, hay solo internas. ¿Bien? Entonces, veamos lo siguiente. Planteamos que el delta P en el momento en que saltan es 0, ¿sí? Bien, entonces, P inicial, ¿cuánto vale el P inicial? 0, ¿no? Porque ni la tabla ni la rana tienen ninguna velocidad, así que va a valer 0, ¿sí? ¿Cuánto vale el P final? Bueno, el P final será masa de la rana por velocidad de la rana. Vamos a ponerle final, ¿sí? Final más masa de la tabla por velocidad de la tabla final, ¿sí? Bien. Bueno, pero de nuevo acá tenemos vectores, ¿sí? Así que tengo que trabajar en X y en Y. ¿Está bien? Bien, entonces planteemos la ecuación en X. ¿Qué tengo en X? Perdón, me quedo sin... Acá. En X. ¿Sí? ¿Qué tenemos en X? En X sabemos entonces que la masa de la rana por la velocidad de la rana en X, ¿sí?, va a ser igual, va a ser igual, quiero escribirlo, esperen, quiero que se entienda bien de dónde sale la ecuación, disculpen, vamos a escribirlo así. Dijimos que el delta P
es 0, así que particularmente el delta P en X es 0. ¿Qué es delta P? P final menos P inicial. ¿Sí? Bien, lo estoy poniendo en X, así que le voy a sacar las rayitas de vector, porque ya estoy diciendo que está en X. ¿Sí? En X. ¿Está bien? ¿Quién es el P final en X? La masa de la rana por la velocidad de la rana en X final, ¿sí? Final, más la masa de la tabla por la velocidad de la tabla final en X, menos el P inicial en X, pero el P inicial dijimos que era 0. En X y en Y es 0, no hay velocidades en X y en Y inicialmente, así que esto es 0. ¿Sí? Es decir, que la masa de la rana por la velocidad final de la rana en X es igual a menos la masa de la tabla por la velocidad de la tabla en X final. ¿Sí? Bien. Ahora, en un tiro oblicuo, ¿se acuerdan? Acá hay que combinar cosas. En un tiro oblicuo, ¿qué pasa con la velocidad de un objeto o un animal que se mueve en un tiro oblicuo? ¿Sí? ¿Qué pasa con la velocidad en X? La velocidad en X de la rana, inicial, final y siempre, es la misma, ¿no? O sea que va a ser esta B0 por ¿qué? Ahí va, por el coseno de 30. ¿Sí? Bien, o sea que Bx de la rana es B0 por el coseno de 30. ¿Sí? Siempre, es constante. Constante. Acuérdense. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a despejar, fíjense. No voy a despejar nada, voy a dejar esto acá. Voy a dejar esta ecuación acá. ¿Sí? Bien. Yo conozco la velocidad de la rana, no conozco la velocidad de la tabla, pero fíjense que acá me apareció B0, que es lo que yo quiero encontrar finalmente. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que la rana, ¿sí?, tiene que recorrer toda esta distancia. De alguna manera tiene que llegar hasta acá. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto algo, y este es el kit de la cuestión, me parece a mí, este ejercicio. Hay que entender esto y darse cuenta de esto. La primera vez que uno lo hace quizás no se da cuenta, por eso acá estamos. Para eso estamos. Fíjense. ¿Qué les parece? Les hago esta pregunta. La rana tiene que saltar y llegar hasta acá. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? Que la rana, visto desde la tierra, ustedes ven la rana saltar. La rana tiene que recorrer 2 metros, tiene que recorrer toda la longitud de la tabla. Antes de hacer esa pregunta, otra pregunta, que en definitiva no discutimos tanto todavía. La rana, ¿por qué el momento lineal se conserva? Porque la rana cuando salta para adelante, ¿sí?, ¿qué le pasa a la tabla? Va a irse para el otro lado, ¿sí? Se irá para acá, digamos, ¿no? Para compensar ese cambio, para que el delta P me dé 0, ¿sí? Bien. Entonces, es decir que, ¿qué pasa? Está el agua, así que la tabla no se va a ir para abajo, ¿no? La tabla en definitiva se va a terminar yendo hacia allá, ¿no es cierto? Se va para allá, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? Que la rana, ¿qué va a hacer? La rana, mientras está subiendo, ¿qué le está pasando a la tabla? Exacto, la tabla se está yendo para atrás. Es decir, que cuando la rana cae, al final, ¿cuánto recorrió? ¿Más, menos o la misma cantidad que la longitud de la tabla? Menos, ¿no? ¿Y cómo lo escribimos a eso? Piensen una cosa, ¿es cierto que lo que recorre la rana son los 2 metros menos qué? Menos la distancia que recorre la tabla para allá, ¿sí? Entonces fíjense, a ver si me siguen con esto. Distancia que recorre la distancia
que recorre la rana, ¿sí? Va a ser, ¿me dejan llamarle L déjenme llamarle L a esto, solamente para que quede más claro, ¿sí? L es la longitud de la tabla. Va a ser L la longitud de la tabla menos, ¿sí?, la distancia que recorra la tabla, ¿sí? La distancia que recorre la tabla, ¿a qué es igual? A velocidad de la tabla por delta. Entonces, esta es la distancia que recorre la tabla. ¿Está bien? La velocidad de la tabla en X por delta X. ¿Sí? Y esto, ¿sí?, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a la distancia, esta es la distancia que recorre la rana, ¿sí? Pero la distancia que recorre la rana es la velocidad de la rana en X por delta T, ¿no? Bien, y la velocidad de la rana en X era esta, ¿sí? B0 por el coseno de 30. ¿Hasta acá estamos? Bien. Ahora, fíjense. Tengo este delta T. ¿Qué hago con este delta T? ¿Sí? Bueno, movimientos oblicuos, siempre tenemos la posibilidad de trabajar en el eje Y. Entonces vamos a dejar esta ecuación un momento acá, ¿sí? Y vamos al eje Y. Eje Y. ¿Qué tenemos en el eje Y? Fíjense, yo quiero calcular el delta T que tarda la rana en llegar hasta acá, ¿sí? Bueno, entonces ella tendrá que hacer un salto tal que llega hasta la otra punta. Bien, entonces, por ejemplo, una manera de calcular ese delta T, es decir, una manera fácil es decir, bueno, voy a calcular cuánto tiempo tarda la rana en llegar al punto máximo, porque total yo sé que el tiempo que tarda en llegar al punto máximo es el mismo que tarda en bajar, ¿no? Entonces si el tiempo me da X, lo que tarda en hacer todo va a ser 2 veces ese X, ¿no? 2 veces ese tiempo. Bueno, entonces agarro la ecuación de la velocidad para ahí, ¿sí? ¿Qué nos decía? Que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más la gravedad por T, ¿sí? Por delta T, pero el T inicial es 0. Bueno, ¿y cuál es la velocidad final en la altura máxima? 0. ¿Cuál es la velocidad inicial? Bueno, la velocidad inicial de la rana, que es B0 por el seno de 30, ¿sí? La gravedad es negativa, menos G por, bueno, pongámosle delta T porque le pusimos delta T antes, delta T, ¿sí? Bien, entonces despejo delta T, pero me acuerdo que quiero 2 veces ese delta T, así que agrego un 2, ¿sí? Quiero 2 veces. 2 veces será, paso restando esto, después pasa dividiendo la G con el menos, así que me queda positivo, seno de 30 sobre G. ¿Sí? Este es el delta T. Bien. Entonces, ahora, este delta T, vengo y lo meto acá. ¿Sí? Vengo y lo meto acá. Entonces, fíjense, ¿conozco L? Sí, me dice que son 2 metros. ¿Conozco la velocidad de la tabla en X? Sí, fíjense, la velocidad de la tabla en X la tengo acá, de esta ecuación. ¿Sí? Va a estar en función de B0. ¿Está bien? Fíjense, esto lo tengo acá. ¿Sí? La velocidad de la tabla en X la tengo en esta ecuación. El delta T lo tengo acá. La velocidad de la rana en X está en función de B0. ¿Sí? Entonces de esta ecuación ustedes pueden directamente despejar B0. ¿Sí? Si despejan B0 de esa ecuación, yo les dejo que hagan el despeje, ¿sí? Van a encontrar que B0 les va a dar algo así como 4,7 metros sobre segundos. ¿Sí? Bien. Entonces, cosas que quiero que queden claras de este tipo de ejercicios. Planteen la
la variación de momento en X y la variación de momento en Y. Si tienen este caso, van a tener que recurrir a las ecuaciones de cinemática, ¿sí? Si tengo un tiro oblicuo, ¿sí? Si tengo un movimiento oblicuo. Entonces tienen que ir uniendo todo. Fíjense que en la guía que viene son solamente 5 ejercicios, pero son 5 ejercicios que unen, bueno, van a unir la guía 5 y la 6, pero van viendo cómo a medida que vamos aprendiendo más cosas, uno va uniendo y usando todo lo que va aprendiendo. Bueno, un comentario más, que tiene que ver con la física de lo que, de lo que estuvimos viendo y de la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Preguntas. ¿Qué pasa si la tabla en la que está el sapito, ¿sí? Que salta con una velocidad 0, qué pasa si la masa de la tabla es igual a la masa de la rana? ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa con la velocidad de la tabla? Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si la masa de la tabla es mucho mayor a la masa de la rana? ¿Qué pasa? Imagínense lo siguiente. Quizás es más intuitivo si lo pensamos así. ¿Qué pasa si ustedes saltan de una balsa? ¿Sí? Una balsita así livianita, chiquita. ¿Qué pasa? La balsa se va como para atrás, ¿no? Bien, un poco, mucho, ¿cuánto? Bueno, está el agua, ¿no? Que roza con la balsa, entonces mucho no se va a ir para atrás, eso la frena un poco, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si ustedes se saltan de un crucero? ¿Se va para atrás el crucero? ¿Por qué no? ¿No? Bien, entonces el crucero no se va a ir para atrás porque la masa del crucero es mucho más grande que la masa de ustedes. Entonces fíjense en este caso. Si la masa de esta tabla fuera mucho más grande que la masa de la rana, ¿qué pasaría? Fíjense mirando la matemática, ¿no? Las ecuaciones. Nosotros decíamos que P final, lo pensamos todo en X, ¿sí? Menos P inicial tenía que ser 0, ¿no? Porque se conserva el momento en X, ¿está bien? Sabemos que el P inicial es 0 porque están quietas la rana y la tabla, ¿está bien? Entonces el P final, ¿que quién es? La masa de la rana por la velocidad de la rana más la masa de la tabla por la velocidad de la tabla, todo en X, tiene que ser 0, ¿sí? Bien, yo quiero ver qué le pasa a la tabla. Si su masa es mucho más grande y salta la rana. La masa de la tabla en X va a ser igual a menos la masa de la rana sobre la masa de la tabla por la velocidad de la rana en X, ¿sí? Bien, fíjense esta ecuación, ¿está bien? O sea, si la velocidad de la rana está en X, la velocidad de la tabla va a estar en menos X, ¿sí? Que es lo que esperábamos, ¿no? Menos X, si esto va en X. Y fíjense esto, ¿qué pasa con MR sobre MT? MR, masa de la rana sobre la masa de la tabla. Si la masa de la tabla es mucho más grande que la masa de la rana, esto es prácticamente ¿cuánto? 0, ¿sí? Si este número es mucho más grande que esto se parece mucho a 0. Entonces la velocidad de la tabla en X va a ser muy parecida a 0. Por eso si yo me tiro de un crucero, ¿sí? Imaginando que entre el crucero y el agua no hay rozamiento, el crucero no se va a mover prácticamente, ¿sí? Porque la masa es mucho más grande. Bien, bueno, es un poco lo que quería simplemente pensar un poquito estas cosas. Y ahora les quería mostrar, quiero que pensemos el ejercicio 5, piénsenlo un poco, y acá tenemos la resolución y lo vamos a discutir, ¿sí? Acá dejo la resolución. Bueno, seguimos discutiendo en clase.